¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y empezaban a hablarte. Primero te mencionaban, no, necesito hacer un estudio para tal cosa, ¿viste? Como es la gente, ¿no? O como somos todos en algún momento de la vida, que nos autodiagnosticamos, nos automedicamos, decimos, necesito una prueba necesito tomar tal medicamento. Bueno, la gente muchas veces llega a las consultas médicas así, ¿no? Hola Roberto, ¿cómo estás? Sí, vengo porque me hace falta una receta de pirona, una de diazepam, una de antibióticos, una no sé qué, y de pasito para que me indiquen unas pruebitas ahí de sangre, una radiografía de tórax. ¿Y tú crees que estén haciendo tomografía en la clínica? Bueno, todas esas cosas que suceden. Bueno, yo escuchaba todo aquello. Ah, muy bien. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? Yo les cuento un detalle, no sé, seguramente que muchos lo conocen. En mi país, y doy gracias a la formación que tuve, una formación bastante integral. Hay 100% de cobertura nacional para la atención primaria de salud con consultorio en todas partes. Eso es algo, por supuesto, que nosotros nos vanagloriamos de ese logro, que no fue fácil porque costó muchos años, pero de ahí vengo yo. Por lo tanto, un médico estaba a cargo de un número X de familia. En mi caso, cuando empecé a trabajar en el año 1993, tenía en mi cargo 585 familias. Entonces, había un contacto muy estrecho. Era la idea de que el médico tuviera un contacto estrecho con toda la comunidad. De hecho, vivíamos en la comunidad. Si estaba el consultorio, estaba tu casa o al lado, o arriba, o detrás, pero en algún lugar ahí, pared con pared, estaba la casa del médico al lado del consultorio. Así que mi mecanismo era preguntarle, escuchar todo aquello y luego preguntarle, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu mamá? Entonces ahí la gente empezaba a hablar. Y aguántate, porque si primero no podían detenerse con la dipirona, el diazepam, el antibiótico, la radiografía y la tomografía, ahí menos. Pero es que de eso era de lo que más necesidad tenían de hablar. Y eso era lo que yo quería escuchar siempre. Esa otra parte. Darle su tiempo y esperar a que llegara el momento en que se sintieran con deseos, en sintonía de poder hablar de lo que les pasaba. Y entonces yo le decía hace un par de minutos que pasaban cosas graciosas. Porque a veces la gente hablaba y escuchaba, bueno, tal, ¿qué tal? No le di una receta, no le indiqué ningún estudio complementario y llegó un momento que decía, bueno, Roberto, no, que tengo que buscar al niño a la escuela. Bueno, nos vemos, saluda a la familia, chao. Y era como que te encontraste con un conocido en la calle, te tomaste un café y se fue. Lo que sí me daba cuenta que las personas se iban con una sonrisa en la cara. O se iban aliviados de poder largar aquello que tenían dentro y no necesitaban ningún medicamento, necesitaban a alguien que los escuchara. Por ahí, por supuesto, no todo quedaba ahí porque muchas veces había que hacer intervenciones, preguntar, ¿no? Para tratar de entender, porque la gente a veces está tan abrumada que no logran trasladarte la idea exacta de qué es lo que hay detrás de eso y bueno, los ayudamos. Por ahí viene la historia, ¿no? Que había alguna parte de mí que estaba buscando algo que después supe que era coaching, pero tenía esa inquietud, ¿no? De qué pasaba con la gente, la relación médico-paciente. Cuando digo médico-paciente, entiendan que estoy hablando de todo el equipo de salud. Le doy mucho valor a todo el equipo de salud, a los médicos, a las enfermeras, enfermeros en general, los técnicos, los bioquímicos, los especialistas de radiología, todo el equipo de salud tienen para mí un grandísimo valor. Eso fue algo que me enseñaron en la Universidad Médica de La Habana también. Tenía un profesor de muchos años de experiencia que me decía, cuando tú quieras aprender algo, escucha a tu enfermera. Así que yo crecí en la carrera de medicina, me formé y así me mantuve todo el tiempo respetando ese precepto. Siempre escuché mucho a las enfermeras y a todo el equipo. Entonces, cuando hablo de la relación médico-paciente, estamos hablando de esa relación del equipo de salud, del equipo profesional sanitario con el paciente, con la familia del paciente, con la comunidad donde vive el paciente, con ese enfoque. Entonces, por ahí viene toda la historia. Luego, bueno, tuve un camino muy ligado a la docencia siempre también, a la docencia médica. Estuve trabajando 3 años
en Venezuela, una experiencia maravillosa también desde los dos puntos de vista. Y ahí fue un gran desafío, por más que somos latinoamericanos, culturas diferentes, modos de pensar diferentes, sociedades diferentes desde el punto de vista socioeconómico, un aprendizaje pero grandísimo que conservo hasta el día de hoy. Todo eso me fue también enriqueciendo el pensamiento y moviendo un montón de inquietudes. Cuando vine a la Argentina y no podía ejercer la medicina directamente, por todos los procesos estos de que si eres médico aquí no eres médico allá, porque la medicina parece que es otra, parece que el cuerpo humano es otro, no sé, bueno, y yo pensaba que no habíamos descubierto todavía los extraterrestres o que no estaban bien estudiados, pero parece que sí. El caso es que ahí vino un nuevo desafío. Y decía, ¿cómo hago yo con todos los años que le he dedicado a esto, al estudio, al trabajo, y ahora qué hago? Hice un montón de cosas, porque no tengo problema en dar el paso para ganarme la vida, para ayudar a mi familia en lo que sea. En lo que apareciera, hasta andar con una máquina de pasto en el hombro, de cortar pasto. Estaría bueno de producir pasto, ¿no? Me hubiera salido mejor la jugada, como ese de la tele que dicen que pasto, no me acuerdo cómo es, porque son de Córdoba, sale mucho el anuncio ese, ¿no? Bueno, y así, la vida te va llevando a reflexionar, a tomar decisiones, a apoyarte también en tus emociones y en lo que te pasa en cada momento para que se produzcan los cambios, los giros importantes en tu vida. Y un día, sin menospreciarlo digo, que hice un trabajo en un patio extensísimo. Comparto esto con ustedes porque son las cosas de la vida y son las cosas que también me trajeron acá. Un patio enorme, yo creo que era más grande que este salón. Y después, yo estaba flaquito, más flaquito que lo que estoy ahora. Después que termino, o casi cuando estaba terminando, vino la señora, dueña de la casa, venía ya de lo lejos, yo ni la veía ya del hambre que tenía. Cansado, un calor tremendo. La señora venía con un vasito en la mano. Y decía, me trae un jugo. Me trae un jugo la señora. Bueno, me traía un jugo, de lo que le llaman jugo acá, ¿no? No era un jugo de fruta, yo me hacía la idea que era un jugo de fruta. Pero bueno, genial, porque era algo para refrescar en ese momento. Se le agradecí, ni les voy a contar cuánto me pagaron por ese trabajo, porque se van a reír. Pero todo sirve en la vida. Todo sirve en la vida, porque en el camino de regreso a casa, con aquel aparato que pesaba más que yo fui reflexionando, más allá del cansancio. Y me volví a preguntar una y mil veces qué estaba buscando, para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, para qué estaba en el lugar que estaba, qué quería para mi futuro, qué quería para mi momento presente. Esa fue la que más rápido llegó, porque lo que quería para mi momento presente se produjo cuando llegué a la casa, que le di un tirón al aparato aquel que no sé cómo no se partió en 80 pedazos. Lo dejé y le dije, y hablé como si fuera una persona, le dije, muchas gracias por lo que me has ayudado hasta ahora, hasta aquí llegó tu empleo. No el mío, el suyo. Y ahí me puse a pensar, me acosté tardísimo ese día, y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Para dónde quieres ir? Y empecé a recordar las conversaciones que tanto nos ayudan en la vida, el contacto con el otro, el poder escuchar, retener los detalles. Y recordé que había una chica, amiga de mi hermano, que quería hacer un emprendimiento. Y ahí nos largamos, busqué a la chica, nos reunimos y empezamos un proyecto de un consultorio de esos que llaman holísticos. Se hacían varias cosas ahí. Y ahí entonces yo empecé a retomar de nuevo el rumbo. Con todo el corazón, con toda la mente, con todo mi cuerpo, empecé a poner energía ahí. Y aún así, como estaba este mecanismo de la regularización de la matrícula y todas esas cuestiones, y no podía hacer asistencia clínica, y con todas las inquietudes y las experiencias que traía de antes, empecé a diseñar un dispositivo de asesoramiento integral de bienestar. Un asesoramiento integral de bienestar que,
Por eso decía al inicio que estoy seguro que estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado, porque justamente la mirada que tiene nuestra escuela de coaching acá en la Universidad Nacional de Córdoba tiene que ver con esa visión de la integración del cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, y con todo eso yo pretendí o puse en práctica un dispositivo de asesoramiento integral de bienestar. No te puedo indicar algo clínicamente, no podemos avanzar en ese camino, pero ¿cómo te puedo ayudar desde mi conocimiento como médico de familia sin hacer necesariamente una intervención clínica? Y ahí surgió ese dispositivo. Con eso estuve varios años ayudando un montón a las personas, eso espero, conservo la relación con muchos de ellos, pero seguía la inquietud. Y la inquietud siempre iba hacia el lado de cómo le doy un lugar a la otra persona para que sea capaz de darse cuenta de lo que le pasa. Porque viste que en el asesoramiento vos pones buena parte del proceso. Y empezó a crecer en mí esa inquietud aún más, que terminó luego en los procesos de coaching. El coaching para mí ha sido transformador, revelador, transformador. No soy la misma persona que antes. Tengo muchos más amigos. Trabajo. Un montón de relaciones fructíferas y transformadoras. Y me permitió tomar una decisión trascendental que tuvo que ver con retomar mi origen. Porque este proceso de cambio, de venirme de mi país acá, para nada estaba negando de dónde venía, pero ahí algunos de ustedes conocerán que hay sus dificultades con esto de la migración de los cubanos, toda esa historia, que hasta hoy persiste de alguna manera. Y bueno, me tocaba, llegaba el momento de saldar esa deuda, de saltar esa barrera que no me había atrevido a saltar, de retomar ese origen, de retomar las conversaciones con las personas necesarias, y eso ocurrió gracias al coaching. Así que toda esta experiencia y esta mirada que les cuento para compartir con ustedes por qué estoy aquí hoy, y les preguntaba a los que han tenido su experiencia como coach y como cliente, con la intención de que piensen ¿qué resultado les trajo para sus vidas? ¿Alguien quisiera decir alguna palabra que tenga que ver con esos resultados de un proceso de coaching en su experiencia personal? ¿Qué les provocó? ¿Qué les trajo a su vida? Ordenamiento, coherencia, paz, ver otras posibilidades, conciencia. ¿Alguien más quiere decir? Sentido. La palabra sentido. La palabra sentido tiene mucho sentido y mucho sinsentido a veces también, ¿no? Muy bien. El caso es que todo esto que va ocurriendo tiene una repercusión desde mi punto de vista en la salud humana. Entonces, a veces me resulta gracioso cuando hay personas que no entienden o no quieren entender o no quieren aceptar la relación que tienen los procesos de coaching con la salud humana. ¿Cómo repercute eso? La intención de este encuentro con ustedes es compartir mi mirada al respecto con algunos conceptos básicos desde la salud, cómo lo vemos nosotros relacionado con los distintos niveles de prevención y salud, con los niveles de atención, con la calidad de vida de las personas. Porque estamos convencidos de que en la manera en que tú vas cambiando tu lenguaje, tu corporalidad, tu emocionalidad, con todas estas cosas que ustedes han dicho y muchas más positivas que traen los procesos de coaching, la persona logra, en definitiva, bienestar. Cuando la persona es capaz de decir, me siento mejor, esto significa un bienestar para mí, eso irremediablemente se traslada a la salud y a la salud de su cuerpo en todas las dimensiones de ese cuerpo, de las que mencionamos antes, y que tienen que ver con la línea de formación de nuestra escuela también. Por lo tanto, me siento muy identificado con ese tema. Así que bueno, de esta manera vamos un poco más al grano.
cuando planteo el coaching y su relación con la salud humana, una perspectiva integradora en varios sentidos. Después vamos a estar viendo algunas láminas ahí que afianzan un poco más esto de la integración y lo van a entender mejor, pero prefiero empezar mencionando la integración de los dos componentes personales del proceso de coaching: el coach, el cliente o coachee. Y luego vamos a ver nuestra propuesta de cómo podemos extender eso un poquito más allá. Algunas de las cuestiones que han provocado inquietud en mi persona como profesional de la salud, que es un sector que obviamente está muy ligado a mi vida y que digo yo que están a la vista de todos, pero a veces no las vemos, no las queremos ver o no las queremos comprender nosotros mismos, tienen que ver con la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas, que está provocando un cambio muy notable en el cuadro de salud de todos los países del mundo, de los menos desarrollados, de los más desarrollados. Y si nosotros seguimos manteniendo la misma estructura y la manera de desarrollar los procesos de atención y salud que hemos tenido hasta ahora, no vamos a poder con este problemón que hoy por hoy es un problema grande, importante y que provoca cambios en la sociedad en general. Pobre adherencia a los tratamientos. Si somos sinceros todos, a lo mejor nos vamos a dar cuenta, hasta en nosotros mismos, que vamos al médico, el médico nos indica un tratamiento, nos tomamos las 2 primeras pastillas o los 2 primeros días y el tercer día me olvidé del tratamiento. Y esto pasa mucho con los enfermos crónicos, con las personas que sufren diabetes, hipertensión, cardiopatía y otra serie de patologías. Y hasta ahora no se producen cambios notables en esto. La pregunta es: ¿quiénes estamos siendo como profesionales de la salud? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué nivel de interacción tenemos con nuestros pacientes para que esto suceda de esta manera? Consumo irracional de medicamentos, un flagelo, diría yo, hoy en día, con toda la cantidad de reacciones adversas que esto tiene, y muchas veces porque las personas no son escuchadas, como el ejemplo que les ponía de mis pacientes, que querían que le diera 15 recetas y luego se iban sin ninguna, o con una o con 2, tal vez con las necesarias. Dificultades con los estilos de vida en distintos sentidos, la práctica de ejercicio, las dietas saludables, todo esto, aumento del estrés y sus consecuencias, más tecnología, menos consideración del factor humano. Hace hoy 8 días mi madre tuvo un síndrome confusional agudo. A sus 68 años nunca se había enfermado de esa manera. No conectaba, no lograba terminar una oración. Un sustazo de eso, por no decir otra palabra, de lo que uno se pega en la vida, ¿no? Corre para allá. Obviamente lo primero que le viene a uno a la mente, el ACV, que está a la orden del día en cualquier edad, lamentablemente en los más jóvenes también. ¿Qué es lo que quiero contar rapidito de mi experiencia personal también con esto? Y que tiene que ver con la tecnología y el factor humano. Las personas en el lugar que por ética no diré, donde estaban atendiendo a mi madre, no me podían escuchar. Solamente querían escuchar que yo les dijera que autorizaba que le aplicaran el protocolo de ACV, que incluía tomografía, rayos de quietora, bioquímica, toda esa serie de cosas. No vamos a entrar en los detalles porque ustedes ya saben por dónde viene esto y qué es lo que se estaba buscando ahí. Y por más que yo trataba de explicar que tenía un cuadro de fiebre que podía estar provocando esto, obviamente ubicado desde la posición de familiar, no de la de médico, y que la revisara y que tenía algo en su cuerpo que le podía hablar de eso, eso no ocurría. Ocurrió cuando todo lo demás estaba hecho. Y entonces ahí tomaron la conducta de bajar la fiebre y de indicar un antibiótico, pero ya había pasado todo lo demás, ¿eh? Entonces, esto pasa no solo en mi familia como una experiencia, le puede pasar a cualquiera y es el pan nuestro de cada día en muchas instituciones de salud, lamentablemente. Crisis en los ambientes organizacionales y las empresas. A veces no queremos aceptar que estamos en crisis, le tenemos miedo a la palabra crisis. Está bueno poder aceptar lo que nos está pasando en el seno de nuestras organizaciones, de nuestros equipos de trabajo, para poder hacer algo con eso. Perdón. Y luego hay experiencias e investigaciones que apuntan hacia
la información que está relacionada con todos estos elementos que yo les compartía y muchos más. Cuando hablamos de coaching y relación con la salud y vemos esta definición de la Organización Mundial de la Salud que data por allá de 1946, que sabemos que hoy en día no es una definición funcional para nada y que ha sufrido transformaciones y reformulaciones a pesar de que esta entidad internacional no la ha reformulado oficialmente, se mantiene así. Si ustedes entran a las páginas de OMS, OPS, van a encontrar esta definición. Si buscan en otros lugares van a encontrar propuestas de reformulación. Pero fíjense, aquí yo les señalaba esta palabra bienestar en el orden físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. A través del tiempo hemos tenido diferentes reformulaciones como esta que incluye además la capacidad de funcionamiento y no solamente ese estado de bienestar, o como esta que la plantea, que a mí me encanta, como una situación armónica de equilibrio dinámico e inestable de la esfera física mental. Agrega acá la esfera espiritual también. O como esta, que habla de que la salud es la capacidad de adaptación y autogestión. Las palabras en rojo las puse a propósito y a estas alturas ya ustedes saben por qué. Porque si empezamos a ver todo eso, son palabras que están muy ligadas al coaching, muy ligadas a lo que hacemos con el coaching, a lo que nos proponemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, le invito a ir reflexionando si tiene o no tiene que ver lo que hacemos con la salud humana. Este dato es muy interesante. Conferencia Alma-Ata de Salud 1978. Ahí ya se hablaba de que era necesario establecer servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, fomentando la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad. 1978, estamos en 2018. ¿Cuánto habremos avanzado de ese año hasta acá en ese propósito? Habría que investigar, pero no hay que buscar mucho, la información está a la vista de todos. Los organismos internacionales plantean que para instrumentar la promoción de salud como uno de los primeros niveles de prevención, es necesario elaborar políticas públicas favorables, reforzar la acción comunitaria, la participación de la comunidad en los procesos de salud, desarrollar las habilidades personales, crear entornos propicios a la salud y la reorientación de los servicios, que esto se dirige principalmente a darle importancia a la atención primaria, a ese punto más cercano de contacto con el paciente, la familia y la comunidad. Definiciones de coaching, millones, que pueden encontrar por ahí. Yo solamente voy a compartir algunas palabras que las pueden encontrar en la definición de ICF, o como lo plantea Leonardo Bob o Leonardo Ravier o cualquiera de los autores que ha definido el coaching de alguna manera. Algunas de esas palabras: proceso dinámico, un término que aparece en una de las reformulaciones de lo que es salud, acompañamiento, motivación para actuar responsablemente, resultados extraordinarios, mejora de la calidad de vida, elementos todos que están en una relación directa con lo que nos proponemos también en el logro y mantenimiento de la salud como el bien más. Es un proceso de clasificación que se utiliza en la atención primaria y que nosotros planteamos que toda persona, independientemente del grupo en que se encuentre, puede ser beneficiario de los procesos de coaching. Bien sea una persona aparentemente sana o una persona con algún factor de riesgo, tabaquismo, alcoholismo, cualquier otro tipo de riesgo, enfermedades crónicas, o una persona que tiene secuelas de una enfermedad o de un accidente. En todos estos niveles, según nuestra experiencia de trabajo, es posible aplicar los procesos de coaching con resultados extraordinarios. Lo mismo en los niveles de atención en salud. Todos sabemos que el coaching de salud tiene un desarrollo bastante joven a nivel internacional, acá también,
y nosotros planteamos que puede ser llevado a los distintos niveles de atención. El nivel primario es ese de la salita que está ahí en tu cuadra, en el barrio. Ese es el nivel primario de atención. Y es, por supuesto, fundamental porque es el primer contacto que se supone que tiene la persona con el sistema de salud. El nivel secundario son los hospitales o clínicas que tienen los servicios básicos de ginecología, de medicina de adultos o medicina interna, pediatría, psicología, y el nivel terciario ya a nivel de los institutos y otros centros hospitalarios con más complejidad. En cualquiera de esos, no importa la complejidad de la atención, pueden ser funcionales los procesos de coaching, como herramienta, como metodología complementaria que contribuye a potenciar los resultados que esperamos en los procesos de atención en salud. Y en cuanto a los niveles de prevención, en la prevención primaria estamos hablando de personas sanas. ¿Pueden funcionar los procesos de coaching en personas sanas? Seguro. Básicamente, la persona que busca un proceso de coaching es una persona supuestamente sana, con cierto nivel de estabilidad física o emocional tal vez, que necesita resolver algo, ¿no es cierto? Así que se puede beneficiar perfectamente de esos procesos. En la prevención secundaria serían las acciones que se dedican a detectar tempranamente problemas de salud. Por ejemplo, la prueba de Papa Nicolau. O cuando le tomamos la presión a las personas por encima de los 15 años para ver si están elevándose y poder hacer intervenciones tempranas. Ahí funcionan los procesos también. Muchas veces yo he tenido delante de mí personas que tienen miedo o que tienen algún tipo de rechazo a estas pruebas, no acceden a los servicios de salud por eso, y eso les complica la vida a veces porque luego llegan los diagnósticos tardíos. Me pasó desde el punto de vista clínico y me pasa con bastante frecuencia como uno de los problemas o de los quiebres que tiene la gente que no logra dar ese paso por alguna razón. Entonces, un proceso de coaching puede, por poner un ejemplo cualquiera, ayudar a que esa mujer que tiene una duda si se hace o no se hace el examen de mama porque algo le pasa en su cuerpo, porque ella misma se ha dado cuenta, que pueda destrabar eso y que de alguna manera logre su propósito, logre su meta de salud, por poner apenas un ejemplo. Y en la prevención terciaria estamos hablando de las personas que ya tienen alguna enfermedad, algún diagnóstico crónico principalmente, y que necesitan mantener un control. ¿Para qué? Para no complicarse. Estuve pensando en el tema de la indagación, que todos sabemos que es una de las herramientas fundamentales que aplicamos, y cómo podría extenderse esto en forma de red de manera que sea una matriz integral de indagación, más allá de los tipos de indagación que muchos de los que están acá conocen, de la indagación ortogonal, transversal, todas estas cosas, refiriéndome más bien a los componentes personales del proceso. Y para eso proponemos este primer elemento de la autoindagación. Ahora vamos a ver las relaciones y vamos a ver la explicación un poquito más, o por lo menos un pantallazo de esto. La autoindagación, que obviamente se refiere a cómo yo me pregunto a mí mismo acerca de lo que me pasa, pero en las dos direcciones del proceso, en las dos direcciones personales, hacia el coach y hacia el coachee. De entrada, ya esto les va dando una idea de que yo no me voy a dedicar como coach con esta propuesta a preguntar todo el tiempo y a ser yo el que llevo la pauta con la pregunta, sino que también me voy a dedicar a mostrarle un camino a mi coachee, que puede ser un paciente cuando se trata de un profesional de la salud que utiliza las herramientas de coaching o no. También voy a estimular que ese cliente, que ese coachee, aprenda a preguntarse o se anime a preguntarse a sí mismo sobre lo que le sucede. La coindagación, que se refiere a los pares, a los colegas, ahí lo vamos a ver un poquito más ahora. Y la heteroindagación, en la cual conectamos con personas diferentes de mí y diferentes de mis colegas o pares. Para nosotros todo esto está relacionado y potencia los resultados extraordinarios que tanto buscamos en los procesos de coaching, ampliando la indagación en forma de red integrada